Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. El fútbol comenzó una nueva época a través de la excelencia de un equipo inolvidable. Hace casi 70 años, un partido de fútbol estremeció los cimientos del Imperio Británico y brindó aliento a un sueño de libertad antes impensable en Hungría. En medio de una neblina que no impidió el incrédulo asombro de los hinchas ante lo que sucedía en el césped, Hungría aplastó a Inglaterra por 3-6 un 25 de noviembre de 1953 en el mítico Wembley. Hungría había salido de la Segunda Guerra Mundial con el país destrozado, con un régimen comunista que permanecería 40 años más en el poder y la misma pasión por el fútbol. Subcampeón mundial en 1938, la escuela húngara había ganado fama y prestigio junto a sus vecinos austriacos, el célebre Wonder Team. Fue, sin embargo, después de la guerra cuando se colocaron a la cabeza. Ocurrió en esos periodos mágicos que son irrepetibles. Un excepcional grupo de jugadores, un entrenador adelantado a su tiempo y la voluntad de hacer historia. Aquel entrenador era Gustav Seps. Hijo de un zapatero, Seps aprendió tres cosas de muy pequeño: que el fútbol estaba ahí para que él lo abrazara, que nada se consigue sin esfuerzo y que las victorias colectivas son mejores que las individuales. Apenas unos meses atrás, una expedición liderada por británicos había conquistado el monte Everest y poco después la reina Isabel había sido coronada. El fervor monárquico parecía no tener límite en el país. Mantenían sus grandes colonias en África y parte del sudeste asiático. Inglaterra no era un país de montón, sino una potencia mundial que no tenía intención alguna de ser desplazado de esa posición. La situación para Hungría era bastante diferente. El país había sufrido enormemente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ocupado primero por tropas alemanas y luego soviéticas. El nuevo líder comunista, Matías Rákosi, había establecido un estado policíaco comparable a su gran maestro y modelo ejemplar, Josif Stalin. Decenas de miles de húngaros habían sido enviados a campamentos y prisiones. El fútbol no solo se veía como una pelea entre Oriente y Occidente, servía también para interpretar correctamente las tesis ideológicas de Karl Marx y Vladimir Lenin. La derrota de la selección soviética ante los renegados yugoslavos de Josip Broz Tito en los Juegos Olímpicos de 1952, por ejemplo, se mantuvo como secreto de Estado y no se mencionó en los medios soviéticos hasta después de la muerte de Stalin en 1953. El partido del siglo, entonces, no solo era fútbol, también un elemento integral del enfrentamiento simbólico entre dos ideologías rivales: imperialismo capitalista contra comunismo. El equipo se ve aglutinado alrededor de la masiva presencia de jugadores del Honved, el equipo del ejército, sucesor del viejo Kipez. Eran intrépidos y tenían clase. Había un aura indiscutible en su juego, armado sobre un equilibrio que no podía esconder el devastador poder de sus atacantes. Los nombres de aquella maravillosa delantera húngara jamás se olvidarán: Budaj, Kocsis y Deguti, Puskás y Zibor. El 18 de noviembre el equipo se embarcó en el tren que los llevó hasta Francia. Atravesaron Austria, Suiza y el País Galo en medio de una expectación desconocida en el fútbol. Estaba en cuestión el mito de los ingleses, quienes utilizaron la táctica que había denominado su fútbol durante 25 años. Jugaron con la célebre WM, ideada por Herbert Chapman en el Arsenal de finales de los 20. Como táctica había creado sensación. Los ingleses no pensaban en el fútbol, lo jugaban. Los húngaros lo pensaban antes de jugar. El breve Puskás llegó a afirmar que cuando atacábamos, atacábamos todos. Cuando defendíamos, defendíamos todos. Base socialista en Hungría que se convertiría en uno de los mejores equipos de la historia. El sistema de juego dejaba desconcertados a los rivales. Gustav apostó por un novedoso 4-2-4 y creó la figura de media punta, a retrasar a uno de sus delanteros y de Cuti para que la defensa rival no tuviera referencia. Todo esto se magnificó en unos escenarios que ya forman parte de la historia del fútbol mundial. A la media hora, Hungría ganaba por 4-1. Uno de los goles pasó irremediablemente a la historia. En el pico del área pequeña, Puskás amagó con arrancar frente a Wright, que fue con toda por la pelota. Entró arrastrando como un huracán, pero pasó de largo. Puskás pisó el balón y lo engañó con uno de los regates más hermosos que se hayan visto. Un regate que lo orientó además hacia su remate natural. El estacazo entró por el primer palo ante el defensor Merrick, el portero inglés. Hasta 1950, Inglaterra ni siquiera participó en la Copa del Mundo, en parte porque los ingleses consideraban que estaba por debajo de ellos jugar con equipos no británicos. La victoria en Wembley no solo creó un nuevo sentido de unión social en un país ideológicamente dividido, sino que también le dejó claro a todos que era realmente posible lograr lo imposible. Si Inglaterra podía ser derrotada en Wembley, tal vez lo mismo podía pasar con sus ocupadores soviéticos.
La idea, antes impensable, empezó a regarse como pólvora encendida. De aquel partido nacieron decenas de recuerdos que quisieron conmemorar aquel monumento al fútbol moderno. Así se hicieron sellos y medallas con los rostros de los vencedores y los derrotados. El régimen comunista, con siempre visible la hoja y el martillo, no perdió la oportunidad de utilizar el resultado como un elemento más de propaganda con la que apuntalar su discurso interno y reforzar lo que se construía para espectadores externos. Los hombres del Walter Feigenbaum se toparon con un adversario inconmensurable, tanto por su formación como por sus tácticas. Hungría era totalmente imprevisible con el balón en los pies y absolutamente desbordante sin él. El cerebro que se escondía de tanta belleza era el de Seps, cuyo juego moderno y provocativamente alternativo planteó a Inglaterra un rompecabezas imposible de descifrar. La oportuna retirada de las federaciones británicas de la FIFA impidió a los refundadores del fútbol la capacidad de medir sus fuerzas con la potencia del fútbol sudamericano y las grandes selecciones nacionales europeas que poblaban los márgenes del Danubio. Aunque el periodo de posguerra parecía dar un nuevo soplo de aire fresco, el combinado inglés humilló a una Italia todavía campeona del mundo. La desastrosa presentación en el Mundial de 1950, el primero de los ingleses, empezó a quebrar el tabú. Los húngaros iban a dar el golpe de misericordia, pero entre esa tarde en el Belo Horizonte contra los americanos y el VAR futbolístico de Puskás y compañías en Wembley, el desmoronamiento del imperio terminó transformándose en realidad. El triunfo de Hungría marcó de manera oficial el fin de la docencia del fútbol. Los mismos que habían rescatado el juego y llevado el mismo a los cuatro rincones del planeta dejaban definitivamente de ser considerados como la mayor potencia global. El Rule Britannia, que en el plano político había desaparecido bajo la nube de la bipolar Guerra Fría, también dejaba paso en el fútbol a la consagración de los europeos continentales y de los sudamericanos que, pocos años después, presentarían con Brasil su versión mejorada del juego danubiano con su matiz cultural sudamericano. Gran parte de la población de Hungría se encontraba alejada de los principios políticos que imponía la Unión Soviética y desde febrero de 1956, cuando Nikita Khrushchev fue elegido sucesor de Stalin al frente de la organización, se sucedieron las muestras de disconformidad en Budapest. Toda esa frustración transformó una revuelta estudiantil el 23 de octubre en un movimiento social que derrocó al gobierno. Cuando el nuevo ejecutivo húngaro llegó al poder, dejó claro que su prioridad era que Hungría decidiera su sistema gubernamental alejado del unipartidismo marcado desde Moscú. Finalmente, el 10 de noviembre, el ejército soviético dio un mensaje autoritario tomando Budapest y dejando a su paso 250.000 refugiados que huían de las detenciones por disidencia política. 2 días antes de la llegada de las tropas soviéticas, la plantilla del Honved decidió exiliarse jugando amistosos por Europa para recaudar fondos y prepararse para los encuentros europeos. A pesar de perder los globales de aquellos partidos, los futbolistas húngaros terminaron ganando algo más. Los Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Zoltán Csibor, entre otros, se negaron a volver a Hungría. Una de las primeras medidas del ya reinstalado orden soviético fue declararles como traidores a la patria. Ninguno de ellos volvería a jugar por su país y de a poco les impusieron las sanciones FIFA que les inhabilitaron durante una temporada. Ahí moría la gran selección húngara que pasó del subcampeonato en 1954 a no superar la fase de grupo en 1958 y ya sus una estrella. Y jamás se levantó el fútbol de ese país. Tras la etiqueta de traidor y las sanciones que le impedían regresar a Hungría, la FIFA decidió inhabilitar a todos los fugitivos durante una temporada. Las estrellas de aquellos magiares mágicos que aspiraban a conquistar el mundo volvieron a dar vueltas por Italia, Suiza y España en busca de oportunidades. A Puskás le salvó la fe ciega de Santiago Bernabéu pese a que el húngaro estaba muy fuera de forma tras las prohibiciones de las federaciones inglesa e italiana para jugar allí. Kocsis tuvo que conformarse con un modesto equipo suizo hasta que el Barcelona confió en él, y Csibor firmó primero con la Roma aunque sin poder jugar partidos oficiales y acabó viendo su nivel un año después con el conjunto catalán. Los nombres propios más relevantes en los logros futbolísticos de Hungría se convirtieron en enemigos públicos para los líderes políticos. Caso singular el de Puskás, quien no pudo regresar a su país hasta 1981 y cuando se convirtió en seleccionador en 1993, se encontró con la realidad de su fútbol. No habían clasificado al Mundial Los mayores médicos marcaron un listón demasiado alto para que la Hungría actual, que ha pasado a soñar con levantar un Mundial, a aceptar que será muy difícil volver a verles en uno. Esa tarde de Wembley, más que ser testigo de una goleada histórica a mano de uno de los mejores equipos de todos los tiempos, los ingleses pudieron ver cómo envejecían rápidamente. Cual Dorian Gray del fútbol, el combinado inglés
contaba con míticos jugadores como Stanley Matthews, Stan Mortensen o Billy Wright, había perdido la esencia. La historia del fútbol jamás volvería a ser la misma. En la Hungría actual, la memoria del partido continúa viva. Todavía está en discusión en la literatura y el cine, y los verdaderos nostálgicos pueden hacer un brindis en el bar 3 a 6 en el centro de Budapest. Así es la vida.